Bendiciones, iglesia. Qué gozo poder estar con ustedes nuevamente en esta hora aquí. Le damos gracias al Señor. Exaltamos su nombre y su presencia en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos su grandeza en nuestra vida. Declaramos su presencia, Señor. Espíritu Santo, gracias por este tiempo, gracias por esta hora. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, gracias. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, para que tú hagas tu voluntad, para que tú hables a nuestra vida, para que tú llenes todo nuestro ser, para que tú llenes todo nuestro espíritu, nuestra alma, para que seas tú ministrando en este tiempo y en esta hora a los que tienen necesidad. Te lo pedimos, Señor. Obra en esta hora, Señor. Obra en esta hora, Señor. Y haz posible que puedan estar aquí, Señor, aquellos que necesitan escuchar tu palabra, aquellos que necesitan, Señor Dios, oír el consejo que sale de tu corazón, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo te lo pido, Señor Dios. Te lo pido, Señor Dios Todopoderoso, y te doy gracias por la ministración que tendrás esta noche, por el tiempo que tendremos de celebrar la cena del Señor. Gracias le damos en esta noche. Sean todos bienvenidos. Me gozo poder saludarles y deseo que, así como es el principio de esta semana, pueda terminar de igual manera, en gozo, en la presencia del Señor, en comunión con Dios, conectados con su presencia, conectados con su voz y queriendo recibir más de Dios, queriendo recibir su consejo, queriendo recibir su presencia en nuestras vidas. Es el deseo del corazón de Dios que le anhelemos, que le deseemos, que tengamos hambre y sed de su presencia. Es el deseo del Señor en esta noche, que usted pueda llenarse de Él, que usted pueda permitir que Él crezca en su vida y que usted pueda menguar para glorificar su nombre. Así es que, pues nada, bienvenidos en esta noche, iglesia. Espero que estén bien, espero que el Señor obre en sus vidas. Seguimos orando por cada uno de ustedes, seguimos orando por sus necesidades y de verdad que Dios es bueno. Dios es bueno. Dios tiene pensamientos de bien y de paz para darnos el fin que esperamos. Y yo creo que todos esperamos bien. Todos esperamos que nuestro fin sea bueno. Por lo tanto, Dios tiene pensamientos de bien, de paz, de bendecirnos. Dios tiene pensamientos de llenar nuestra vida. Hoy vamos a compartir la cena del Señor y estén preparados, tengan su pan, su galleta, su jugo de uva y podamos, como un solo cuerpo, en un solo espíritu, tomar la cena del Señor. Pero quiero ir a la palabra de Dios hoy. Y yo tengo una pregunta para ustedes. Yo tengo una pregunta para ustedes. Y la pregunta es, ¿qué tanto vives tú todos los días por el Señor y en el Señor? La vida que estás viviendo, estás viviendo una vida que le agrada a Dios. Estás viviendo una vida en Dios. ¿O qué? ¿Qué te identifica como su hijo? Anoche el Señor me hacía pensar en eso. La Biblia dice que recibimos a Cristo
Y a todos los que recibieron a Cristo en su corazón, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero también dice la palabra del Señor que en esa cruz Él murió por nuestros pecados, que ahí morimos nosotros porque era lo que merecíamos. Ahí morimos nosotros, pero también resucitamos con Él. Y cuando eso sucedió, adquirimos una nueva naturaleza en Cristo Jesús. Cuando entregamos nuestra vida a Jesús, entregamos nuestra vida. Entregamos nuestra vida. Escuche bien, entregamos nuestra vida. O sea, su vida no le pertenece a usted. Su vida le pertenece a Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz que usted aceptó en su corazón. Eso quiere decir que su vida no le pertenece a usted. Por lo tanto, usted no puede hacer de su vida lo que usted quiere. No puede. O sea, no puede. Definitivamente no puede. Usted tiene un Señor sobre usted. Un Señor sobre usted. Y yo voy a decirle algo. Y déjeme decirle que meditaba en esta palabra y llevo días meditando en todo esto. En cómo nosotros somos engañados para creer que tenemos derechos sobre nuestra vida, para creer que es que yo quiero, yo tengo, yo deseo, yo. Y dígame algo. El regalo más grande que el Señor nos dio fue el libre albedrío, el poder escoger el Señor sobre nuestras vidas. Y solamente hay dos señores a quienes pertenecer: a Satanás o a Dios. No hay términos medios. Y aquellos que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, aceptamos que Dios fuese el Señor sobre nuestras vidas, que Jesús, el Señor de señores y Rey de reyes, fuese el Señor sobre nuestras vidas. En otras palabras, quiere decir que de alguna manera, voluntariamente, nosotros renunciamos al libre albedrío, renunciamos a nuestra voluntad, renunciamos a ser yo, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo y a mí me parece. Y porque después de haber recibido a Cristo, ya no se trata de mi vida, ya no se trata de mí, se trata de Él en mí. Y yo quiero que vamos a la palabra del Señor y le garantizo que será un mensaje que confrontará su vida. Y yo amo este tipo de mensajes. ¿Y sabe por qué? Porque las iglesias están llenas de gente cómoda, de gente que no le importa seguir con su vida, haciendo lo que le plazca con su vida. Y cree que porque va a una reunión como esta, donde hay alguien que predica una palabra y que la palabra que predica, que todo es lindo, que todo es bonito, que todo es amor, que todo es prosperidad, que todo es sanidad, que todo, y que no se predica de pecado, no se predica de condenación, no se predica de un infierno, no se predica del enojo de Dios, de la ira de Dios. Están conformes y se miran a sí mismos y dicen: yo estoy bien, yo no tengo nada que cambiar, todo es bonito y todo es amor. Y ustedes dirán: bueno,
¿De qué se trata este mensaje? Y este es el primero de un tema, el primero de un tema, y es que cuán estamos convencidos, cuánto estamos convencidos de que el Señor es el Señor de nuestra vida. Vamos a ir al Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 23. Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 23. Dice así: y decía a todos, Jesús estaba hablando, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno me quiere seguir, dijo Jesús, si alguno quiere venir detrás de mí, si alguno quiere caminar conmigo, entonces niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. Y sabe una cosa, la verdadera esencia de la vida cristiana es esa. La verdadera esencia de la vida cristiana es esa. Es esa. Negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo, definitivamente. Negarse a sí mismo. Esto duele. Déjeme decirle que esto duele. Esto duele, esto duele. Es tan tremendo que siempre estamos peleando por ser reconocidos. Siempre estamos peleando porque nos ignoran, porque no nos aprecian, porque no nos agradecen, porque no nos tienen en cuenta, porque se olvidaron de nosotros, porque, siempre estamos pensando en eso. Que si hicimos un favor y ni siquiera nos dieron las gracias, o que cantidad de cosas. Si nosotros no negáramos a nosotros mismos, no estaríamos esperando nada a cambio, no estaríamos reclamando nada. En otras palabras, está diciendo: yo no soy relevante. Y hablando del Señor, de eso se trata. De eso se trata. Yo no soy relevante. Yo no soy relevante. Él es relevante. Él es el importante. La Biblia dice que tenemos un tesoro muy especial dentro nuestro. Un tesoro muy especial dentro nuestro. En vasijas de barro. Y ese tesoro es el Señor. Eso quiere decir que yo no soy. El yo no es importante ahora. Lo importante es lo que yo llevo por dentro. Lo importante es hacer la voluntad de mi Señor. Lo importante es saber que debo negarme a mí misma. Pero siempre, ¿sabe por qué hay tanta gente pagando psicólogos? Porque de alguna manera están luchando por ser relevantes en las vidas de otro, y como no lo son, tienes conflictos. Tienen conflictos. Si nosotros todos los días de nuestra vida nos levantáramos pensando: estas 24 horas, 12, 15, 20 horas, 15, 18 horas
que yo esté despierto, las voy a vivir, pero no yo, sino la nueva naturaleza. Las va a vivir Cristo a través de mí. A través de mí. Pero el mundo está reforzando de que tú eres importante, que hay que validar todos tus sentimientos, tus emociones, todo lo que tú sientas, por extraño, por terrible, por horrible, por increíble que sea, todo hay que validarlo, todo hay que reconocerlo, todo hay... Pero en Cristo Jesús dice que debemos negarnos a nosotros mismos, que no se trata de mi vida, que se trata de la vida de Él en mí, que ya no vivo yo para mí, no, lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que murió por mí, que entregó su vida por mí. Y haciendo un paréntesis, personalmente, yo, en lo personal, yo nunca he estado de acuerdo con un trasplante. Es muy mío. Y no es una doctrina. Para que no me digan, no, es que yo decía que Dios me guarde, que yo necesite algo así, porque yo no estoy de acuerdo, yo no quiero que yo tener un órgano de otra persona, no. Y yo pensaba eso, y muy radicalmente. Y anoche el Señor me decía, no sé por qué, entre otras cosas, me vino ese pensamiento y sentí la respuesta de Dios diciendo, o aún de donar órganos. Y sentí la respuesta de Dios diciéndome como que eso no tiene importancia. Si yo di mi vida, no un órgano, mi vida, por todos, me respondió el Señor con respecto a esa pregunta. Y a lo que voy es, el Señor dio su vida por ti. El Señor entregó su vida por ti. El Señor se negó a sí mismo. Sí, dejó su trono, 100% Dios, pero hizo su divinidad a un lado para encarnarse en un cuerpo humano y venir y pasar todo lo que los humanos pasamos y sufrir todo lo que sufrió en su cuerpo para darnos vida a nosotros. Y es terrible, digamos, y tal vez uno se pone a pensar y uno dice, wow, o sea, esto es tremendo, mi vida ya no me pertenece, le pertenece a Él. Pero déjeme decirle que no hay mejores manos en donde hayamos podido depositar nuestra vida más que en las manos del Señor. Pero vamos a continuar con la palabra y yo quiero que vamos a la carta a los Romanos, capítulo 14, a la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 7. Romanos 14, 7 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, vivimos para el Señor. Vivimos. Escuche bien, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos.
Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Del Señor somos. Tremendo esto. O sea, wow, impresionante esto. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Morimos. O sea, lo que vivamos, lo debemos vivir para el Señor. Para el Señor. Cada día nosotros debemos negarnos a nosotros mismos. Vivir lo que nos reste de vida en esta tierra para el Señor. Pero estamos viviendo para nosotros mismos. ¿Y sabe qué? Y nos preguntamos y reclamamos. Ay, entonces, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? Y es que no me puedo dar un gustico. Y es que tal cosa. ¿Y dónde está el negarte a ti mismo? ¿Y dónde está morir para el Señor? ¿Y dónde está entender que lo que a Dios no le agrada no debe tener cuentas con nosotros? No debe tener cuentas con nosotros. Y miremos la vida que nosotros llevamos. Miremos la vida que nosotros llevamos. Y dígame usted, sea sincero delante del Señor y reconózcale ahora mismo y dígale: Señor, yo sí he muerto. Señor, yo sí he muerto. Yo me he negado, Señor. Yo me he negado porque dejé de ir a ese lugar que yo sé que no te agrada a ti. Dejé de verme con esa persona que yo sé que no te agrada a ti. Dejé de ver en la televisión lo que yo sé que no te agrada a ti. Dejé de lado la música que no te agrada a ti. Dejé, Señor Dios, de contaminarme con el basurero que hay hoy de conciertos que no te agrada a ti. Es que es tan sencillo entenderlo, de saber que es que nosotros estamos en esta tierra y no para vivir para nuestro propio gusto o deleite. El deleite tuyo se llama Dios, se llama Jesús. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Nosotros todos, que jalamos siempre para las cosas que de pronto no le agradan al Señor. ¿Sabe cuál es el problema? Que el deleite de nosotros no es el Señor lo suficiente como para poder negarme a mí mismo aquello que me agrada, pero que yo sé que a Dios no le agrada, que Dios no estaría de acuerdo. Y si Él es el Señor de mi vida, quiere decir que mi vida no me pertenece, que yo no estoy en esta tierra para darme gusto a mí, sino para vivir para alabanza y gloria del Señor. Yo sé, y usted me dirá, pero es que eso es imposible. ¿Cómo va a ser posible hacer una cosa de esas? ¿Cómo? Es una lucha que tenemos todos los días. Pero hay algunos que pierden la batalla muy fácil, o que casi siempre pierden la batalla. Y yo les voy a dar la razón por qué. Y vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 3. Evangelio de San Juan, capítulo 3. Evangelio de San Juan, capítulo 3, dice, versículo 30.
San Juan capítulo 3, versículo 30. Dice, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Wow, tremendo esto. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. No hay suficiente de Dios en nosotros. No hay suficiente de Dios en nosotros. Y se lo digo por experiencia personal. Hoy escuchaba el testimonio de un joven llorando. Este joven y testificando que se había entregado al Señor, que pertenecía a la comunidad X. Usted sabe, y él lloraba que se había entregado al Señor, que se había arrepentido, estaba caminando con el Señor y feliz, y de pronto otra vez empieza con su misma debilidad. Y la mamá le dijo, tú has dejado de orar, has dejado de... Y él dice, sí. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que no tenemos suficiente de Dios dentro de nosotros. Por eso dice que Él crezca para que yo mengüe. Es imposible, déjeme decirle, es imposible que yo vaya a menguar en mis placeres, en mis deleites mundanos que a Dios no le agradan, sin tener suficiente presencia de Dios en mi vida. Es una realidad. Es una realidad. Mire, cuando usted empieza a dejar de lado un poquito la oración, cuando usted empieza a desconectarse de los servicios, de las reuniones, cuando usted empieza a dejar de escuchar la palabra, cuando usted empieza a dejar de leer la Biblia, cuando usted empieza a dejar de orar, de asistir a las reuniones, de todo eso, va a perder la batalla. Va a perder la batalla. El secreto para vivir una vida que a Dios le agrade es esa: estar tan plenos, estar tan llenos de la presencia del Señor, de la vida del Señor, que no quede un huequito, que no quede un espacio. Y si usted se va alejando, cada día va a estar más frío, cada día va a tener más argumentos en su mente, más fortalezas en su mente para discutir y justificar los actos, para justificar las acciones, para justificar las cosas y los gusticos que usted se da. Que es lo peor de todo. Que en vez de reconocer y decir, wow, tengo que buscar más a Dios, se empiezan a levantar argumentos y justificaciones. No, pero es que yo tengo que vivir la vida. No, pero es que un gustico de vez en cuando. Es que una vez al año. Es que esto, es que aquello. Pero es que, ¿en dónde está el rendirte al Señor? ¿En dónde está el honrar al Señor? Y no es fácil. ¿Pero por qué? Porque no tenemos la suficiente presencia de Dios. Porque no estamos dentro de la atmósfera de Dios. Porque nos hemos salido un pasito y otro poquito y otro poquito y más allá y otro poquito. Y otro poquito. Yo sé, he visto los testimonios. Y todos los que estábamos en la iglesia, cuando estábamos en el templo, saben, vimos jóvenes transformados, vimos vidas metidas con el Señor. Salieron y están en el mundo, están en vicios, están en cantidad de cosas. ¿Pero por qué? Mientras estaban ahí, estaban orando, estaban ayunando, estaban recibiendo la palabra, estaban siendo guiados, pastoreados, pero cuando uno se aparta del Señor, cuando uno empieza a dejar las cosas que a Dios le agradan, el temor se va yendo, por un huequito se va escurriendo, y usted no se da cuenta. Y termina justificando lo que usted sabe que a Dios no le agrada. Usted lo sabe,
pero tiene argumentos, y no son argumentos que vengan de la palabra del Señor, no son argumentos que vengan del temor de Dios, son argumentos que vienen de su carne, que está liberada de Dios, del señorío de Dios en la vida suya. A todos nos pasa, absolutamente a todos. Todos pasamos por eso. Yo le estoy hablando de una situación, de una realidad que vivimos los cristianos. Y el asunto no es de que yo hice lo malo. El asunto es que terminamos justificando lo malo y quedándonos en lo malo. Quedándonos en lo malo. ¿A dónde está tú que danzabas? ¿A dónde está tú que intercedías? ¿A dónde está tú que predicabas? ¿A dónde está tú que compartías la palabra al que estaba a tu lado? ¿A dónde estaba? ¿A dónde estás tú, el que hacía todas las cosas para el Señor? ¿Dónde? Desde que empezamos a permitir pequeñas zorras que entraran, empezó a hacerse un caos en nuestra vida. Empezamos a apartarnos del Señor y empezamos a creer que tenemos derechos sobre nuestra vida, que tenemos que darnos placer a nosotros mismos. Y es duro y suena duro. Sí, suena duro. Y usted dirá, pero no, ¿cómo es? Suena duro. Pero usted no tiene derecho a darse ningún placer que a Dios no le agrada. No, definitivamente no. No tiene el derecho, escuche bien, derecho. ¿Por qué? Porque usted entregó su vida al Señor, porque Él es el Señor de su vida. Y si el Señor le dice a usted que haga algo, usted tiene que hacerlo. Usted entra a una empresa y si el jefe le dice que haga X cosa, usted no puede discutir, usted tiene que hacerlo. Usted no se pone a argumentar. Usted no se pone a decir, no, es que yo hoy tengo pereza, es que yo no quiero hoy, es que ¿por qué no envía a fulanito? Es porque, o sea, usted obedece porque es la autoridad. ¿Cuánto más el Señor? ¿Cuánto más el Señor? ¿Cuánto más la presencia del Señor? Sabiendo que está en usted. Yo sé que es duro. Yo sé que es duro porque soy tan humana como usted. Soy tan imperfecta como usted. Peleo las mismas batallas que usted. Yo lo sé. Pero le estoy hablando de que estamos en tiempo de consagrarnos, de buscar a Dios, de levantarnos, sacudirnos nuevamente y empezar a buscar a Dios. Empezar a hacer la voluntad de Dios. La próxima habrá otra palabra tremenda. Pero yo quiero que usted pueda entender eso hoy. Rodearse de la atmósfera del Señor. Usted al principio le va a parecer difícil y usted va a decir, uy, no. Pero si usted empieza a rodearse de la atmósfera del reino, déjeme decirle que el Cristo que hay en usted crecerá y usted empezará a menguar. En otras palabras, el Señor se crecerá en usted y usted, su yo, empezará cada vez a encogerse más y cada vez estar más sujeto a Dios y a la voluntad de Dios. Pero si no empezamos, estamos perdidos. Yo sé que duele. Vi otro joven también y me llamó tanto la atención porque era un joven y lloraba y decía de las cosas más duras que yo he tenido que hacer, porque debía escoger entre el amor a Dios y el amor a una mujer que no me convenía. Y lloraba. Eso es negarse a uno mismo. Eso es decir, es que yo no cuento aquí. Es que yo no soy relevante aquí. Y voy a decirle a usted algo. Dios es bueno y Dios bendice eso. Pero usted debe encontrar el deleite en el Señor. Usted debe encontrar el deseo en el Señor. Usted debe encontrar la pasión en el Señor. Cuando estamos llenos de Dios, cuando estamos rodeados de la atmósfera de Dios, no nos provoca el mundo. Y usted dirá, ¿pero cómo así? Sí, cuando usted se rodee de la atmósfera de Dios, usted va a sentir que a usted no le atrae. Que vamos para la discoteca
No, 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 no. No, qué pereza, yo no quiero, no me provoca. Cuando usted se rodea de la atmósfera de Dios, a usted lo llaman por teléfono, mire que vamos, que hay unas tinieblas, que mire que... No, 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 no. No, no me provoca, no. Se lo aseguro, se lo aseguro. Tan sencillo como que usted antes de ir a un supermercado, coma en su casa. Cuando llegue al supermercado se lleva la mitad del mercado, de las compras, porque está lleno y no le provoca nada. Eso es una realidad, esa es una verdad. Es una verdad física, natural. Pero la verdad espiritual es que si usted come el pan del cielo, si usted come de Jesucristo, si usted se alimenta de su palabra, si usted se alimenta de la vida de Cristo, déjeme decirle que la vida de Cristo que hay en usted será la misma que va a repeler todas esas cosas. Será la misma que le va a decir, no, eso no me provoca, ya no quiero, ya no me gusta, ya no me llama la atención. Es una realidad. Yo no le estoy hablando a usted aquí de religión. Yo le estoy hablando de algo práctico en la vida, que espiritualmente es una realidad en lo natural. Una persona llena de la presencia de Dios lo que menos quiere son los placeres del mundo. Pero el descuido está en cuando empezamos a abandonar las cosas de Dios. Empezamos a abandonar las cosas de Dios. Yo lo desafío. Apague toda la música en su casa. Toda la música en su casa durante una semana. Y empiece a orar. Empiece a orar, empiece a orar, empiece a orar. Empiece a leer la palabra. A partir de hoy haga un horario. Coja una hoja y escriba de tal hora a tal hora voy a leer la palabra. De tal hora a tal hora voy a orar. De tal hora a tal hora voy a escuchar una prédica. De tal hora a tal hora solamente voy a adorar y voy a alabar al Señor. Y usted va a estar lleno. Va a estar lleno. El que está lleno no le cabe más. El que está lleno no le cabe más. Pero nosotros estamos llenos muchas veces no de Dios, sino del yo. El yo exigiendo, el yo queriendo, el yo deseando, el yo muriendo y llorando y pataleando porque quiere esto y quiere aquello y quiere lo otro. Pero necesitamos tener esa hambre de Dios antes que hambre del mundo, antes que placeres del mundo. Y yo no estoy diciendo que viva una vida aburrida, pero yo le estoy diciendo a usted que si usted se llena de la presencia del Señor, se rodea de la atmósfera del reino, no va a llorar, no va a sentirse amargado, aburrido, deprimido. Absolutamente que no. Estará tan lleno de la presencia del Señor. Y la presencia del Señor es bien, es gozo. La presencia del Señor es paz. La presencia del Señor es reposo, es tranquilidad. De eso va a estar lleno usted. De eso va a estar lleno usted. Si podemos entender que no estamos en esta tierra. La Biblia dice que fuimos creados para alabanza y gloria del Señor. Usted camina por este mundo en tacones y los hombres en zapatillas, pero su caminar debe ser una alabanza al Señor. Debe ser gloria al Señor. Hay que desarrollar gusto por las cosas del Señor. ¿Sabe que hay gente que, pongamos, el jamón de España es muy fuerte, muy fuerte? Y muchas personas dicen, no, yo no como de eso, no, que eso, mire, que huele, que sabe, que... Pero hay que desarrollar gustos por las cosas. Y cuando tú empiezas a desarrollar ese gusto por Dios y por las cosas de Dios, mira, te fastidia todo lo que no sea de Dios. Te molesta todo lo que agreda la santidad de Dios. Te molesta todo lo que ofende a Dios. Te molesta todo aquello que tú sabes que a Dios no le agrada. En otras palabras, el sacrificio será menos cada vez. Pero en cuanto nos descuidamos,
Va a ser más duro sacrificar, más duro sacrificar, más duro. El secreto está en la llenura del Señor. El secreto está en la atmósfera de Dios. Cuando levantamos esa atmósfera, que nos levantamos, que ponemos alabanza, que vamos orando en la mañana, si los que trabajan o los que se quedan en casa y empiezan a orar y empiezan a darle gracias al Señor, usted empieza a llenar su vida de Dios, usted empieza a llenar su vida del reino y habrá una gran diferencia. Habrá una gran diferencia. Usted tendrá gozo, usted tendrá alegría, usted tendrá esperanza. La fe suya será fortalecida. Usted estará lleno de amor. Porque la plenitud de gozo, la plenitud de todo lo bueno está en Dios. Y si nosotros tenemos abundancia de Dios, de reino en nuestra vida, estaremos plenos de todas esas cosas y no iremos tras las cosas del mundo que son engañosas, que son pasajeras, que son placeres y deleites pasajeros que terminarán. Yo le aseguro que cuando usted empiece a desarrollar eso, va a volver nuevamente a sentir ese deseo, esa pasión, esas ganas, a levantarse y orar, a clamar. Si lo puede hacer en las noches o en las madrugadas, a la hora que sea, empiece a hacer una práctica. Al principio será práctica, después será un deleite, después será un gozo. También una disciplina, desarrollar esa disciplina de buscar la presencia del Señor. Aleluya. Yo quiero más del Señor. Yo quiero estar tan llena que corran ríos de agua viva siempre. La Biblia dice que somos la sal de la tierra. Y cuando estamos tan llenos de Dios, la gente a nuestro alrededor que coma, que reciba de nosotros palabra y de Dios, van a sentir más sed. Porque cuando uno come algo salado, le da sed. Así es que el llamado en esta noche es para llenarnos de Dios, del reino. Esa es la gran diferencia entre una vida de victoria y una vida en derrota o mediocre para Dios. Hay gente que lleva una vida mediocre, que tiene una puerta, como el cojo de la iglesia, el templo, la hermosa, que habla el libro de los Hechos. Estaba sentado a la puerta de la iglesia. Escuchaba una parte de la iglesia y de todas las personas que estaban afuera. No tenía una vida plena. Y si no estamos en la plenitud en Dios, no tendremos victoria. No habrá victoria. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Que Él crezca en nosotros, para nosotros menguar. Así es que en el transcurso de esta semana, trabaja en estar más lleno de Dios, más lleno de la atmósfera del reino. Todo lo que tenga que ver con Dios, rodéate. Y te garantizo que cuando la otra semana empiece, algo habrá sucedido dentro de tu interior. Y empezarás a ver que vas a retroceder al lugar donde estabas antes, que te gozabas en la presencia del Señor y preferías decirle al mundo y sus placeres no, y decirle a Dios: yo me rindo a ti, Señor, te doy mi obediencia a ti, Señor, te doy mi vida a ti. Gracias te damos, Señor. Tome el pan y tome el jugo de la uva. Señor, consagramos estos elementos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y declaramos, Dios amado, en esta hora, así como tú lo dijiste, Señor, y como ministra ordenada por el Señor, yo declaro tus palabras la noche que fuiste entregado, Señor. Dijiste: este es mi cuerpo que por vosotros es partido.
Haced esto en memoria de mí. Y dijiste, esta es mi sangre, que por vosotros es derramada para el perdón de pecados. Por eso en esta hora, Señor Dios, nos ponemos a cuenta, Señor. Y tú que me escuchas, pídele perdón a Dios por tus pecados, para poder ser partícipe de este banquete, para poder ser partícipe de esta comunión con el Señor. Tú eres su pueblo. Perdona nuestros pecados, límpianos y purifícanos con tu sangre preciosa, Señor. Hoy delante de ti venimos, Señor, a decirte que aquí está nuestra vida, que nos rendimos a ti, Señor, que nos comprometemos a levantar una atmósfera de reino a nuestro alrededor, Señor, a buscarte, Señor, a orar, a clamar, a leer la palabra, a recibir palabras, Señor, a orar aún en las madrugadas, a llenarnos de ti, de tal manera, Señor, que no quede un espacio, Señor, para otra cosa que no sea tú. Te damos gracias por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Y hoy recordamos y tenemos este tiempo en memoria, Señor, de tu muerte y resurrección, Señor. Y declaramos, Dios amado, que como muchos enfermaron y fueron debilitados y partieron, Señor, por tomar indignamente, Señor, de esta cena, de este momento, también creemos que la podemos tomar para sanidad y fortaleza en nuestro espíritu, Señor. Por eso hoy en el nombre de Jesús tomamos la cena del Señor. Sana nuestro cuerpo, llena nuestro espíritu de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús hoy compartimos, Señor, esta copa y recordamos, Señor, que tú vienes pronto, Maranata. Tú vienes pronto, tú vienes por tu iglesia, Señor. Y estamos, Señor, en tu presencia hoy. Gracias, Señor, por tu vida en nuestra vida. Gracias por permitirnos, Señor, comer tu carne y beber tu sangre, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque tú eres vida en nosotros. Porque nos negamos a nosotros mismos, porque ya no vivo yo, Señor. Y lo que vivo, lo vivo en la fe de Jesús, que me amó y se entregó por mí, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús pueden comer del pan y beber la copa. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Dios, por tu misericordia, por tu amor. A ti sea la gloria y la honra por siempre.